Ahí estamos. Bueno, por el tiempo que nos dan Iria y Javier, Javier llegó hoy día después de 4 años de estar haciendo su doctorado en España. Se lo agradezco enormemente que esté aquí hoy, llegando de viaje justo hoy, y Iria también. Voy a hacer una pequeña presentación de la publicación para darles después la palabra. La expansión de la academia, prácticas, procesos y problemas en la investigación artística. Es una publicación de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra y Ediciones Universidad Finisterra, que da cuenta de 8 ensayos realizados por la primera cohorte del Magíster en Prácticas Artísticas Contemporáneas, impartido en la misma facultad, editado por Ignacio Neto, artista, investigador, magíster en educación, mención informática educativa y estudiante de doctorado en filosofía con mención estética y teoría del arte. Además de profesor de magíster en prácticas artísticas contemporáneas. Y por Francisca García, investigadora en literatura y arte contemporáneo, profesora colaboradora del magíster y doctora en literatura y estudios culturales por la Universidad de Potsdam. Actualmente, Francisca es profesora social del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Los textos que se incluyen en esta publicación son de Alyosha de la Sota, licenciada en Artes, actriz, pedagoga y directora teatral. Paulina Flores Peñalosa, artista y arte terapeuta. Teresa Montero, artista visual, grabadora y diseñadora gráfica. Magdalena Vial Olivares, artista visual. Pilar Hernández, artista también. Francisco de Di Girolamo es diseñador y artista visual. Andrés Durán Dávila, artista, y Marcelo Uribe, diseñador. La presentación de esta publicación es de Marcela Illanes, coordinadora académica del Magíster en Prácticas Artísticas Contemporáneas, que ha convocado a profesores y ayudantes de las escuelas de arte, teatro y diseño de la universidad. Hoy nos acompañan para presentar la publicación Iria Retuerto, decana de la Facultad de Artes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ella es antropóloga y trabaja desde la investigación y la intervención social en la frontera entre las artes escénicas, la pedagogía y los estudios de infancia. Estudió antropología de América en la Universidad Libre de Berlín y posteriormente un magíster en educación en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es candidata a doctora en educación por la misma universidad. Y nos acompaña también Javier Rodríguez Pino, artista visual y académico del Departamento de Artes Visuales de la UMCE, doctor en arte por la Universidad Politécnica de Valencia. Sus proyectos en los que combina el dibujo y el relato histórico han sido presentados en Chile como en el extranjero. No voy a nombrar el currículum de todos los lugares donde ha exhibido. Bajo este mismo cruce publica con la editorial Metales Pesados su primera novela gráfica Anticristo el año 2017 y próximamente con la editorial La Roja publicará su segunda novela este año 2021 llamada Cobra. Les agradecemos a Iria y a Javier haber aceptado esta invitación y dejo con ustedes a Iria. Muchas gracias, Iria. Muchas gracias, Andrea. Bueno, gracias a todas y a todos. La verdad es que me siento muy honrada de que me hayan invitado a presentar este libro, porque voy a decir algo que puede sonar un poco cliché en una presentación de un libro, pero que lo digo con toda responsabilidad y propiedad. Me parece que es un libro importante. Y digo que puede sonar cliché porque solemos decir eso en las presentaciones y solemos decir eso también de áreas que están un poco rezagadas por las tendencias más instaladas, digamos, en la investigación en este caso. Pero es verdad, leyéndolo me pareció un libro importante por varias cosas. Primero, porque me parece que la introducción que hacen Francisca y Javier, ¿cierto? Sí. Perdonen, con los nombres soy muy mala, entonces si de repente mezclo algún nombre, disculpen. Me parece que es una introducción tremendamente clara de una ruta que nos sitúa además precisamente en el título del libro, ¿no? En la expansión, en esa búsqueda de una expansión que es difícil, que entra a cuestionar paradigmas sumamente instalados y que es un poco el destino de las artes en general, ¿no? Queda rezagada una iniciativa interesante, bonita, curiosa, pero en realidad no tan importante. Esa palabra de la importancia también aparece en uno de los ensayos, si no me equivoco, en el de Marcelo,
en torno a la metáfora. Y me parece que, claro, es la metáfora precisamente de la situación en la que está la investigación en artes y las artes, ¿no? Esa situación en que no acaban de entrar en una política ministerial, en la que puede haber congresos, puede haber encuentros, pero finalmente a la hora de publicar no cumplen completamente las normas que exigen ciertas revistas. Entonces todas las reglas que se generan en torno a la investigación están ahí, dicen bienvenidos, pero no parecen adaptarse a una mirada, y esto es lo otro interesante de la introducción, que efectivamente es un desafío epistemológico sumamente interesante. Y ahí es donde a mí me parece que cobra todavía más importancia el libro, porque el conjunto de ensayos, si bien son muy diversos, después de leerlos y masticarlos por un rato, te dejan muy claro que es inevitable pensar, o sea, que a quién le cabe en la cabeza pensar que esto que ustedes han escrito no es creación de conocimiento. Eso es una sensación que a mí me quedó después de masticar el libro un rato y que traté de sistematizar en un par de elementos. Y me encontré, o sea, primero que nada, nos encontramos con que esta expansión abre un territorio y obviamente ya empezamos con las metáforas, inevitable. Y abre un territorio que aparentemente es un paisaje variado, como decía, variado pero igual bien dominado por las artes plásticas que siempre han llevado la delantera en este tema, pero ahí con la interesantísima propuesta de Aliocha desde otro lado también, de las artes escénicas, pero que después de un rato te das cuenta que nada es tan puro, o sea, también todo lo que tiene que ver con el trabajo que hace Paulina o el trabajo que hace Teresa, te sitúan en ese territorio lo performático, donde ya no es tan fácil diferenciar entre unas artes y otras. Pero bueno, volviendo a ese territorio, yo después de leerlo dije, ya, aquí se abre un territorio, se expande. ¿Qué tiene ese territorio? Vamos a marcar algunos hitos o algunas boyas, ¿no? Como las que están en el mar, no sé si en Chile creo que no le llaman así, pero algunos puntos de referencia. Y dije, ya, uno de los puntos de referencia aquí presente en todos los ensayos es la materialidad, ¿no? Aquí estas investigaciones trabajan con la materia. Y yo decía, y mira tú que la investigación más comprensiva, más cualitativa, se ha alejado muchísimo de la materia, cada vez más indagamos en percepciones, en imaginarios, en sensaciones, y pareciera que la antigua reivindicación positivista de la materialidad se recoge acá de alguna manera, pero desde una mirada completamente distinta. Y no solo de la materialidad del objeto, también en la investigación que hace Aliocha, la materialidad de los cuerpos se convierte en el espacio de investigación específico, ¿no? Entonces aparecen diálogos entre materiales, la reivindicación de mirar el material y no mirar necesariamente el tema. Y entonces este hito que marca este nuevo territorio reivindica algo que en el curso de la investigación más tradicional, con todas sus diversificaciones, etcétera, se ha ido perdiendo de alguna manera. Después me parecía que otro hito importante era la idea de la transformación. Y aquí hay un punto bien interesante, porque si bien la ciencia positivista más tradicional y después otras también han buscado la transformación, ¿no? A través de la tecnología o a través de políticas sociales de distinto tipo. Lo interesante es que los ensayos de este libro demuestran la transformación no como producto de la investigación, sino la investigación es transformación, ¿no? Y nos encontramos con ensayos en que está el nudo, el núcleo de la investigación es ver cómo se está transformando un objeto, no sé, unas estatuas conmemorativas, monumentos conmemorativos, cómo se va transformando un objeto como el jabón, por ejemplo, cómo se transforman las personas al mirarse, cómo se transforma un retrato al darle una intención distinta. Entonces, ese cambio de lugar del concepto de transformación para ser el centro de la investigación y no solo el resultado de la investigación, me encantó, me parece muy fascinante en estos ensayos. Y relacionado con eso, otro concepto que también es como de los antiguos de
los positivistas antiguos, ¿no? El indagar en el proceso. Y cómo la investigación logra, a través de estas transformaciones, rescatar los procesos de las personas, del grupo, del colectivo, de los objetos, de la relación con uno mismo, a través de la mirada del objeto, del retrato, etc. Otro elemento interesante de o sea, ya llevamos entonces un territorio que encuentra de nuevo una materialidad donde indagar, construye la investigación desde la transformación y en esa transformación va viendo el efecto de un proceso, ¿no? Y otro tema interesante es la multiplicidad. Todos los ensayos juegan con distintos puntos de vista, con proponer distintos puntos de vista de algo, ¿no? De un objeto, de una situación, de un acto, de un símbolo. Y en ese proponer no están proponiendo solo un punto de vista, sino que están proponiendo ver la totalidad. Como que al ver un punto de vista distinto estamos acercándonos de alguna manera a la totalidad de las posibilidades del objeto. Entonces hay una cierta trascendencia en este mirar desde un lado. No es mirar desde un lado de forma como diseccionando, sino que es mirar desde un lado para darse cuenta que hay muchos lados más. Y además algo bien relevante que lo dicen explícitamente en algún ensayo, pero que aparece de una manera velada, o no velada, sino no explícita, pero evidente, es que acá se necesita un espacio de investigación para la exploración, o sea, un espacio de investigación libre de miedo, me parece que dice específicamente el ensayo de Aliocha, ¿no? Y eso también como que me remontaba a los inicios de lo que uno ha leído sobre los inicios de la ciencia, ¿no? Esta cosa medio con cierto riesgo, con una necesidad de atreverse, ¿no? De que uno puede meter la pata, pero atreverse. Entonces me encontraba con un territorio que era como la metáfora un poco de las primeras investigaciones en la literatura, o sea, en un tono novelesco, digamos, que con lo que uno se queda, ¿no? La búsqueda de explicarse y comprender la materia desde la transformación, desde las múltiples posibilidades y desde un espacio de exploración que te permite darle vuelta, girarlo, hacer distintas cosas. Y ahí, bueno, Paulina Muñoz lo dice explícitamente en su ensayo, ¿no? Como esto es la búsqueda de posibilidades. Y nos encontramos con un tipo de investigación que busca las posibilidades, no las probabilidades necesariamente. Y entonces, después de leer el libro, yo decía lo que acabo de decir hace un rato. ¿A quién le cabe en la cabeza que esto no es conocimiento? O sea, ¿a quién se le puede ocurrir que darle vuelta a una mirada, que buscar por otra parte, que confrontarlo con algo que nadie lo ha confrontado nunca o que no se me había ocurrido confrontarlo? ¿Quién puede con toda potestad decir que aquí nos está generando algo nuevo y en ese generar algo nuevo hay conocimiento? Entonces, ¿cómo nos hemos distanciado de la relación entre creatividad y conocimiento, siendo que en realidad están absolutamente vinculados? Y por eso digo que es un libro importante, porque no solo porque el tema es importante tratarlo, no solo porque al ponerlo en un libro, además que es tan bonito, Andrea nos mostró antes, ese libro queda después para otras generaciones de estudiantes, se le empieza a poner palabra a los distintos procesos, y eso es tremendamente relevante para generar una ruta donde además ese es el gran desafío de las artes, o sea, de la investigación en artes, que es entrar en el espacio de la escritura, que es donde se nos ponen los frenos desde la investigación más tradicional. Pero por una parte por eso es importante, pero también porque después de leerlo va decantando y dejándote esta sensación de que no hay ninguna duda de que un proceso creativo es un proceso de investigación. Y eso me parece tremendamente relevante. Así que les quiero agradecer. Muchísimas gracias, Iria. No puedo estar más de acuerdo con todas tus palabras acerca de la relevancia de la investigación artística, sobre todo en ese espacio de exploración libre de miedo, ¿no? Javier, te dejo la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer al equipo editorial del libro La expansión de la academia,
prácticas, procesos y problemas en la investigación artística, por esta invitación a presentarlo, y en particular a mi compañera de la UNCE, Francisca García. Pues coyunturas como estas me permiten entregar mi mirada, pero también aprender, y mucho, como lo hice con la introducción escrita por Francisca e Ignacio, respecto a un tema que como artista y profe me es de crucial interés, como a todos ustedes también que están acá: la investigación en artes. Dicho eso, mi presentación está dividida en dos partes y tiene una duración aproximada de 12 minutos. La primera parte. El debate sobre la investigación artística es algo más o menos reciente, siendo el mundo anglosajón y los países escandinavos donde más se ha desarrollado. En efecto, de estas regiones, y a partir de los años 90, aparecen nuevas iniciativas académicas que incorporan la práctica artística como elemento central de una investigación y, en consecuencia, surgen los primeros programas de doctorado que abrazan este nuevo paradigma. Uno de estos primeros antecedentes es el proyecto denominado Practice Research in Performance de la Universidad de Bristol, y es auspiciado por el Art and Humanities Research Council con sede en el Reino Unido. En algunos países de América Latina, como Chile, el mundo académico ha mostrado mayores dificultades a la hora de enfrentarse al problema de la investigación artística, siendo recién ahora cuando empieza a mostrar una mayor apertura al respecto. Dicho eso, uno de los precursores de este tipo de investigación, y uno de los más citados al interior de la misma, el profesor de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, Henk Bordorff, propone que uno de los principales problemas que tiene la investigación artística bajo el contexto académico tradicional es de carácter epistemológico. Dicho problema podemos distinguirlo según cómo usamos las preposiciones que nos ayudan a referirnos a una investigación vinculada al arte. Efectivamente, los términos sobre, para y en articularían tres variables que son necesarias diferenciar, pues solo una de ellas vendría a significar un tipo de investigación donde la práctica artística cobra un rol central. La primera, una investigación sobre arte, es un tipo de investigación cualitativa de carácter transdisciplinar. Es una investigación cualitativa de carácter interpretativo, que se basa en una distancia teórica respecto a una práctica u objeto artístico determinado. Una de las áreas que mejor identifica a este tipo de investigación es la historia del arte, cuando, por ejemplo, estudia un periodo o artista en particular. Esta manera de investigar ha sido la preponderante a la hora de pensar el arte al interior de la academia, es decir, extrañamente, no trabajan tanto con el pensamiento artístico, sino más bien con el de las ciencias sociales. 2. Una investigación para el arte tiene un carácter instrumental que se puede entender como un tipo de investigación aplicada en la que, por ejemplo, el uso de una determinada técnica, material o herramienta es el tema central de la investigación a fin de lograr un resultado u objeto determinado. Por ejemplo, como el uso tradicional de la pintura al óleo, vale decir, veladuras, empastes, etc., nos ayudaría a lograr retratos hiperrealistas. Es decir, en este caso, el arte no es el objeto de la investigación, sino su objetivo. Tercera, en cambio, en una investigación en artes, como sugiere la preposición, se produce con, a partir y a través de la práctica del arte y el conocimiento que ésta encarna. Entre paréntesis, encarnación es un concepto que no solo utiliza Bordorff para hacer estos efectos, sino también lo usa el teórico norteamericano Arthur Danto a la hora de definir el arte como un significado encarnado. En esta modalidad, la investigación en artes, no existe una distancia entre sujeto y objeto, como el primer caso con la preposición sobre, ni tampoco el arte es un objeto a lograr, como en el segundo, con la preposición para, sino que hacer arte es la forma y la manera de ser y producir una investigación. Esto pues, para Bordorff, la práctica artística, al igual que otras áreas y formas de investigación, plantea preguntas, puede formular hipótesis, levanta metodologías y es capaz de generar un conocimiento nuevo y transformador, incluso más radical que otros, ya que recurre a aspectos sensibles y subjetivos que entregan una mirada más integral en torno a un determinado fenómeno. Esta tesis
actualmente es compartida por muchos otros pensadores involucrados en el debate sobre la investigación artística, como Jannik Weselin, también de la Universidad de Leiden, el finlandés Mikaelo, de la Universidad de las Artes de Helsinki, con quien tuve la oportunidad de compartir y discutir en un congreso sobre investigación artística celebrado en Bilbao, o el español Fernando Hernández, de la Universidad de Barcelona. Sin embargo, lo más fascinante a la hora de hablar de otros autores que defienden la investigación en artes es darnos cuenta que estos han existido desde hace mucho. Es más, la misma academia que se ha mostrado reticente a aceptar la práctica artística como forma de investigación, contradictoriamente ha integrado el discurso disruptivo de estos autores, pero para referirse a otro tipo de cosas, no siendo capaz de entender, al rechazar el arte como forma de investigación, el sentido profundo que dicha discursividad encerraba. Es decir, el arte como una forma de pensamiento sensible y subjetivo, distinto al dominante, es decir, conceptual y objetivo, que posee cualidades de transformación que suponen un mayor alcance al ser capaz de modular nuevas formas de designar las cosas y con ellos otros mundos posibles. Me refiero, por solo nombrar algunos ejemplos de estos pensadores menores, a Nietzsche, Benjamin, Arendt, Foucault, Sontag, Deleuze, etc. En este sentido, vale la pena recordar el prefacio que escribe el mismo Nietzsche a la segunda edición de su obra El origen de la tragedia, donde piensa que el libro, en vez de haber sido escrito, debió haberse cantado. O cuando el año 1956, en un pueblito al sur de Francia, Albert Camus le habla a un sindicato de obreros que mantenía a duras penas la toma de una fábrica para que recurrieran al pensamiento creativo del arte y así encontrar nuevas formas de relacionarse y producir el cambio que estaban buscando. En ambos casos, la sensibilidad y subjetividad es capaz de aproximarse a fenómenos que el orden conceptual de las palabras y el pensamiento dominante no estaba siendo capaz de lograr. Pues como dicen quienes escriben la introducción de este libro, Francisca e Ignacio, el arte es por sí mismo un agente generador de experiencias y movilizador de encuentros sensibles y perceptuales, los cuales gatillan una transferencia sensible. Segunda parte. En el caso de las investigaciones que se presentan en esta publicación, percibo con entusiasmo el cómo la práctica artística configura el elemento central de su desarrollo. Sin embargo, no todas obedecen a una misma manera o método de investigación. He ahí su gracia. Y dentro de todas las variantes de investigación artística que se han pensado en los últimos años, me atrevo humildemente a sugerir dos dentro de las cuales estos trabajos investigativos se escriben, las que entre sí guardan una diferencia que me es importante señalar. La primera es la investigación basada en la práctica y la segunda, la práctica artística como investigación. Hablo de investigación basada en la práctica cuando la investigación se enfoca en producir un determinado objeto, plataforma o acción que desde los aspectos sensibles del arte sea capaz de transmitir y difundir un conocimiento útil y transformador al interior de una comunidad y que éste sea capaz de reconocerlo. En este caso, podríamos hablar de algunos trabajos más significativos que otros, donde el binomio subjetivo-objetivo y la transdisciplinariedad juegan un rol fundamental. Este es el caso, por ejemplo, del grupo de investigación de la Universidad de Londres, Forensic Architecture. Este grupo, mediante métodos vinculados a la arquitectura, investiga conflictos armados y la destrucción medioambiental, complementando y cotejando datos e información con fuentes relacionadas a medios digitales, redes sociales, sensores remotos, objetos escultóricos, instalaciones y testimonios presenciales. En el caso de los trabajos aquí presentados, podríamos decir que caben dentro de esta variante de la investigación artística en cuanto a que el resultado de las investigaciones producen objetos, piezas de arte, publicaciones y sucesos, exposiciones, performance, que cruzan lo objetivo de algunas materias, como las científicas, con los aspectos subjetivos del arte desde una transdisciplinariedad que involucra áreas tan diversas como la salud, la historia, la educación, la antropología, la gráfica, la fotografía, la pintura, la arquitectura. Estos resultados transfieren un conocimiento tácito posible de comprender y ser interpretado por una comunidad, gracias a los elementos objetivos que posee. Sin embargo, atravesados por un conjunto de maniobras sensibles y subjetivas, o si preferimos, poéticas, que le permiten una aproximación más acabada y compleja a dicho conocimiento, en consecuencia con mayores posibilidades de incidencia y transformación. En el caso de la segunda manera de investigación artística que me atrevo a sugerir, práctica artística como investigación, podríamos decir que aquí cabe cualquier práctica artística siempre y cuando se inscriba
como dice el español Fernando Hernández, bajo un contexto investigativo. Para ello, y sobre lo que alcanzo a percibir de estas investigaciones, fue necesario establecer durante el proceso investigativo ciertos paralelos con otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, entender el taller de arte como un laboratorio donde se desarrollan experimentos en forma de bocetos o estudios gráficos. Al igual que las ciencias naturales, la observación de los fenómenos que acontecen en el laboratorio taller fue un método fundamental, como también, y supongo, lo fue llevar un riguroso registro de las reflexiones que despiertan estas observaciones. En este sentido, infiero que la escritura ha sido otro de los elementos importantes dentro de estas formas de investigación, ya que gracias a ella, estos investigadores no solo fueron registrando lo que observaban, sino también fueron interpretando y dándole, desde un enfoque hermenéutico, distintos sentidos y significados. Dicho eso, y en efecto, no toda práctica artística puede ser considerada como investigación, dado que no todas se inscriben bajo un contexto investigativo como el que hemos descrito, o como, por ejemplo, el que presentan estos trabajos. Por ejemplo, hay muy buenos pintores que para hacer sus cuadros efectivamente investigan. Sin embargo, no hay una sistematización ni un registro de ese proceso y en consecuencia, esos métodos y conocimientos no pueden ser transferidos de forma alguna. Por lo tanto, el carácter investigativo de su trabajo pasa a un segundo plano. Al contrario, en el caso de los estudiantes de este magíster, a partir de los paralelismos que describí, veo que el proceso de investigación se encuentra debidamente documentado y analizado mediante fotografías y textos que profundizan en sus aspectos técnicos, materiales y discursivos, produciendo un tipo de conocimiento que se desprende del proceso artístico investigativo, es decir, de una práctica artística como investigación. Dicho lo anterior, cuando veo estas investigaciones tan poéticas como al mismo tiempo útiles, recuerdo con entusiasmo lo que Wesselin y Ello, en el Congreso de Bilbao que ya mencioné, declararon respecto al tipo de conocimiento que implica la práctica artística, uno de carácter evocativo y sensorial que se contrapone a la naturaleza restrictiva y conceptual del conocimiento académico tradicional. O como dijo Michel Foucault en Los Anormales, a propósito de las figuras que han quedado fuera del marco normativo de la modernidad, sobre todo aquello que aún no encuentra un nombre, sobre todo aquello que aún no ha sido escrito o dicho. He terminado, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, yo creo que todos las y los presentes acá somos personas que estamos haciendo, ¿no?, la resistencia, la lucha y la proposición y la transformación con respecto a la práctica artística como procesos, problemas y prácticas en sí mismo, como dice la bajada del título propuesto por Ignacio y por Francisca, ¿no?, en ese territorio expandido que decía Iria de la materia, la transformación de lo múltiple, pero también de lo sensible y útil. Qué bonito eso, ¿no? Es algo sensible y útil. Pero se supone que Francesco Di Girolamo, me había dicho Francisca, que por parte de los y las autoras del libro quería decir unas palabras. No se te escucha, Francesco, estás con el micrófono apagado. Ahí ahora sí. sí, ahora sí. Sí, me llegó esta oportunidad, yo quería decir algunas reflexiones a nombre de todos, espero que las contengan, pero también me hizo remirar todos los cuadernos de apuntes, todas las conversaciones, las reuniones y los temas que tocamos, y que es muy impresionado de haber cruzado todo eso, y que lo hubiéramos sobre todo cruzado como grupo de docentes también. Es importante que todos compartíamos la docencia, ¿verdad? Y la pedagogía también como dimensión política con otros. Y junto a esto expusimos de alguna manera las operaciones del quehacer artístico de cada uno con muchísima sinceridad, perplejidad también, a veces no nos entendíamos para nada, y tratábamos de cruzar puentes todo el tiempo, y toda esta discusión además con distintos profesores al frente que trataban de entendernos a nosotros también un poco como pares. Y creo que esa situación fue realmente un lujo. O sea, de verdad yo miré viendo los cuadernos y leyendo apuntes y qué sé yo, y encontré alucinante haber cruzado todo eso, y me sentí muy agradecido de la Escuela de Arte y de esta instancia que creo que funcionó muy bien. O sea,
además de los resultados, ¿verdad? Que todos los conocemos y me pareció que las reflexiones que han nombrado los dos colegas anteriores han sido buenísimas por distintos puntos. Esto de entender el arte como que se pregunta como sobre la condición contemporánea del hombre urbano, porque somos todos urbanos, y de alguna manera funcionábamos con las complejidades que tenemos todos cotidianamente también, y esto se transforma en un lenguaje visual, medio periférico, con cantidades y cantidades de lecturas de distintos autores que yo por lo menos a la mayoría no los conocía, algunos de nombre y todo, pero tener que estudiarlos para luego cruzarlos con el quehacer y buscar una manera de hacerlos ver, porque también tiene esa dimensión, este asunto que uno lo que está haciendo lo tiene que hacer ver y ojalá comprender. Y ese esfuerzo que también es tan académico, ¿verdad? En que uno guía a otros para hacer ver desde su propio punto de vista esta apertura que también es generosa, en que uno se pone en el lugar del otro, aunque no lo entiende, y trata de poder ver para poder entender. Uno no entiende de la cabeza solamente, tiene que cruzar algo, ¿verdad? Y sentirlo. Me sentí súper, súper afortunado. No tengo muchos discursos que decir, sino que me hizo a mí y creo que a todos entender el quehacer artístico como grandes operaciones culturales, políticas y sociales que influyen en los demás directamente. Y eso lo encontré un logro de nuestro magíster. Eso es lo que podría decir yo, por mi parte. Muchas gracias, Francesco. Francisca. Bueno, hola a todos los que no he saludado todavía, gracias por estar acá. A mí no me queda mucho más que decir, o sea, yo no me voy a expandir. Voy a rescatar obviamente todos los comentarios que hizo Javier y Iria, muchas gracias, o sea, realmente iluminadores para la lectura, ¿no es cierto? Porque vamos a volver a leer el libro, o sea, yo estuve en este proceso que con Ignacio lo planteamos como la idea de un cuaderno, la verdad que ese fue el punto de partida, ¿no es cierto? La necesidad de registrar y difundir, diseminar estos procesos artísticos tan disímiles, digamos, múltiples, y ahí rescato también lo que dice Francesco, ¿no es cierto?, esta dificultad frente a esta multiplicidad que al final fue sumamente estimulante, la idea de tejer estos cruces, y también nosotros como docentes, ¿no es cierto?, y a cargo de estos talleres que al mismo tiempo generaban efectos en nosotros y en nuestra propia producción, ¿no? Así que yo creo que todo fue con bastante retroalimentación, digamos, y en este tránsito, digamos, de ligar, ¿no es cierto?, el arte y la pedagogía, yo creo que estuvo eso muy presente. Así es que no me queda más que agradecer primero, bueno, a mi colega Ignacio, ¿no es cierto?, que me creyó también, yo ahí en nuestras conversaciones internas, a la Andrea, ¿no es cierto?, por empujar también esta publicación, porque ella ha sido como el motor principal, ¿no es cierto?, de que esto al fin ya salga a la luz. Lo tendremos en las manos pronto, así que Andrea, no sé si después vas a mostrar algo, ya, ok. Y también, bueno, a Marcela Llanes, ¿no es cierto?, que está aquí como coordinadora del programa, que nos dio siempre toda la apertura para experimentar en el mismo programa, ¿no es cierto?, académico, que yo creo que se fue haciendo también sobre la marcha, con los proyectos en curso, y esa fue una de sus gracias, yo creo, esa flexibilidad. A Marcela de la Torre también, y al decano Enrique Zamudio, que también estuvo muy comprometido con este programa, bueno, que ya tuvo su segunda versión, y bueno, y ojalá que no frene ahí, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con todo este periodo de contingente de transformaciones. Yo creo que sin duda como este tipo de programas aportan, ¿no es cierto?, a pensar también el presente y todos estos cambios que estamos viviendo como a nivel de la docencia y la investigación artística. Y finalmente, bueno, no, más que referirme ya, podremos leer, me encantaría quedarme también con las presentaciones de Iria y Javier, otra vez, ojalá que las podamos, ¿no es cierto?, quizás publicar, mover, porque me parecieron muy importantes las dos abordando estos dos puntos de vista o estas reflexiones teóricas y teórico-prácticas, así que yo creo que son importantes para introducirnos al libro. Eso sería, como, gracias. Bueno, yo no sé si alguien quisiera comentar algo cortito del público presente, ¿no? De los autores. De los autores. Bueno, si no, yo creo que
las dos presentaciones fueron tan contundentes, ¿no? Para repensar y pensar y volver a pensar el ámbito donde todos nosotros y todas nosotros nos movemos, ¿no? Y profundizar finalmente el ejercicio de la práctica artística como generadora de conocimiento dentro de la academia. Y como les había comentado, bueno, en realidad hoy día hablábamos con el decano, que está aquí presente, así que lo puedo decir. Hola, Enrique. Lo maravilloso que había quedado la publicación, y yo le comentaba que teníamos que seguir publicando, ¿no? Desde el magíster en prácticas contemporáneas, pero también desde los otros programas quizá que tiene de posgrado la facultad. Entonces, para terminar, les voy a mostrar, ¿lo ven? A ver aquí. Que llegó hoy día, para que me crean, el libro, que está descargable, ahí está descargable en la página web de la facultad. Todos los libros que publicamos los dejamos en PDF descargable porque finalmente el conocimiento está justamente para difundirlo. Pero no hay nada como, y no por una cuestión romántica, lo digo siempre, de tener un libro impreso, sino que al menos yo creo todavía en la resistencia de las bibliotecas y la presencialidad, y me parece que leer con el cuerpo es distinto que leer solamente con los ojos. Así es que vamos a defender la impresión hasta cuando se pueda, por financiamiento y por idea, ¿no? Ideal de cómo se difunde y se hace circular el conocimiento que se genera, en este caso, dentro del programa del Magíster. Vuelvo a agradecer enormemente a Iria, muchas gracias por tus palabras, y enormemente a Javier, muchas gracias por tus palabras y por estar acá hoy, después de un largo viaje en avión. Gracias a Francisca e Ignacio, y bueno, Ediciones Universidad Finisterre, hasta Santiago Aranguis acá, que es su coordinador, que siempre apoya todas las locuras y las publicaciones que la Facultad de Artes quiere realizar. Así que muy pronto a los autores y a la presentadora, al presentador les van a llegar sus libros por correo, lamentablemente no se pueden ir a dejar, pero ya nos veremos presencialmente. Y como les comenté al inicio, esto quedó grabado, así es que esta semana o la próxima ya va a estar disponible esta conversación para que el que quiere volver a repasarla la pueda hacer. Vamos a mandar el link. Muchas gracias a todas, a todos, a todes. Que tengan una muy buena tarde. Gracias, Andrea. Gracias, felicidades. Chao a todos, que estén bien, gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Ay, qué lindo, ¿quién fue? Ahí vienen las nuevas generaciones también a... Claro. Quedó muy lindo el libro, precioso, la edición es increíble. Sí, Está sí, precioso. ahí se los vamos a enviar, quedó muy bonito. Muy precioso. Muy bonito. Antes de parar la grabación, tengo que agradecer a Francisca Monreal, nuestra gran diseñadora. Y ahora Ah, hago la sí. grabación.